Sí, compa. Sí. Beto, checa ya, hijo. Buenos días, ya estamos aquí en una transmisión más de La Palabra del Caribe. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes 3 de octubre. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Estamos hoy ya 3 de octubre, como bien dices, en una emisión más en La Palabra un producto de La Palabra del Caribe. Y pues ya tenemos los periódicos. Ahora sí tenemos el Por Esto, ¿verdad? Ahora sí llegó el Por Esto, ya es que depende de dónde, de qué estanquillo se compre, porque en el Oxxo de aquí de la esquina de la Palenque con la Chichén, no llega. Pues casi como que no llega, ¿no? Pero bueno, ya lo trajeron hoy y pues obviamente qué bueno que lo tienen ahí. Qué difícil el tiempo lluvioso, ¿no, Pepe? Sí, el día de ayer todavía bastante lluvia, antier también, y las calles, bueno, hechas ahí llenas de baches, saturados los pozos de absorción y muchos accidentes, ¿no? El problema es ese, que los baches salen a relucir inmediatamente después de las lluvias, pero es por la calidad del material con el que se hacen. Acuérdate que anteriormente, no sé, estamos hablando de unos 20 años atrás, la calidad era tan excelente que llovía y no había bache que se revelara en la carretera o en la calle de la colonia, de la comunidad. Hoy fácilmente cae una lluviecita, como saben todos, e inmediatamente salen los baches que molestan a la ciudadanía, y eso a veces la autoridad no lo comprende, ¿no? Sí, fíjate que la técnica con la que se siguen todavía pavimentando y dando repavimentación en algunas vialidades dañadas, pues es una pequeña capita ahí, como dicen, una enfricoladita de material. Yo recuerdo mucho la época de Carlos Jardín, que fue el que hizo aquellas avenidas principales de concreto hidráulico estampado, que todavía están, ¿no? Y digo, algunas están parchadas porque llegan los de Huacán y hacen ahí reparaciones y medio tapan ahora sí que la calle, ¿no? Y no es la misma consistencia, porque tiene un grado. El concreto tiene sus grados en este caso se utiliza un concreto de 200 de resistencia, ¿no? Claro. Entonces hace por ahí una revoltura y con eso tapa, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Así es. Bienvenido, Samuel, adelante, tu silla está disponible. Hoy nos acompañará, a usted que nos está viendo ahí, hoy nos acompañará el licenciado Samuel Cervera, quien es el administrador de Macronews, ¿o qué? Así es, exactamente. El administrador de Macronews. El director de Macronews, sí. El director de Macronews, y es una empresa que se dedica a lo que es publicidad, pero también a informarle a usted. Está en el Facebook, puede seguirlo a través de la plataforma de Facebook, así como también La Palabra. Y bienvenido, Samuel, estamos aquí en el análisis de la prensa local. Excelente. No, pues muy bien, encantado de estar aquí. Agradezco muchísimo tu invitación, Martín. Pepe, qué gusto verte, hace mucho que no coincidíamos. Así es. Y pues feliz de estar en este espacio y contribuir con mi perspectiva sobre lo que estén viendo, sobre la última información del día de hoy. Antes que veamos los periódicos, ¿cuál crees que fue la noticia de ayer que debieron llevar hoy los impresos? Porque obviamente pues las redes sociales sabemos que la disparan en la inmediatez. Para ti, todo lo que sucedió en el Estado, las comparecencias, los seguimientos de los juicios políticos, la situación de la promoción turística, el mal tiempo, la pérdida de los náuticos, ¿cuál sería la noticia de hoy desde la perspectiva de un ciudadano como Samuel Cervera? Bueno, los náuticos se me hace muy relevante, porque aunque parece una información que implica, que afecta a poca gente, uno pensaría solamente en una industria, en realidad es un área de trabajo que sí genera recursos importantes para una gran cantidad de cancunenses. Y más que las pérdidas, a mí me encantaría estar leyendo las estrategias que se deben tomar en esos casos. Cada vez que hay una serie de fuertes lluvias, esa industria se ve muy afectada, y yo nunca me ha tocado leer realmente que hay una estrategia a mediano y largo plazo para contrarrestar o para quizás adelantarse, buscar mecanismos no sé, de apoyo a esta industria con respecto al rechazo que hace el turismo.
no sé, me gustaría ver un poco de visión a mediano y largo plazo en ese sentido, y no la he visto hasta el día de hoy. Ya lo escuchó usted, lo hemos venido diciendo aquí en este espacio. Los periódicos impresos deben de aprovechar la oportunidad de pues tener y pasar a la historia y quedar como un archivo, y no solamente irse con el hecho, sino investigar más allá. Bien lo dice Samuel, no hay solamente que el anuncio de que los náuticos perdieron, pero no hay una estrategia de recuperación, no hay una estrategia que se va a seguir, que es cómo se puede hacer, porque los tiempos pues son como cíclicos, ¿no? O sea, todos sabemos que vienen lluvias y que todo lo demás, entonces deberían de tener, así como se provocó que las temporadas bajas ya no fueran tan bajas, pues creo que podría hacerse algo con los medios. Alternativas, ¿no? Alternativas de solución. Alternativa ahí de recuperación, que valdría la pena. ¿Cuáles podrían ser esas opciones, no? No, te sugiero pues entramos de una vez en materia. Luces del Siglo hoy lleva y dice: impacta sismo a presupuesto. Su nota principal. Su nota secundaria dice: recuperan 345 millones de pesos de los defraudados. Y tiene otra nota que dice: repone capa a Holbox, bomba dañada. ¿Cómo ves estas noticias que trae hoy Luces del Siglo? Impacta sismo a presupuesto. Está hablando acerca de que va a haber reasignación de presupuesto federal, y los estados que no sufrieron daño obviamente van a recortarle. ¿Es de utilidad general o cómo lo ves? Bueno, yo sí había charlado un poco con algunas personas sobre cómo iba a impactar el sismo justamente. Bueno, voy a ser un poco ácido en mi perspectiva, sí, claro. Y se me hace una triste excusa para recortar en presupuesto. Ya imagino que el presupuesto que se irá a recortar será educación, será ciertos servicios básicos. A mí me entristece muchísimo ver que la mejor excusa afecta siempre al área educativa. Daba una charla en el CECITE hace 2 días sobre la sociedad sobre esta nueva sociedad de la información que existe, y cómo los tiempos han cambiado a tal grado que si en algo hay que invertir muchísimo en investigación, en educación. Y también, tristemente, mencionaba fuera de esa charla que si algo inclusive yo he experimentado en carne propia, ha sido los recortes en educación cada vez que hay un proceso electoral. Entonces, como casualmente el próximo año hay un proceso electoral y el sismo suena a una excelente justificación, nadie dirá que no. No dudo que una de las áreas fuertemente afectadas será esa. Y me entristece muchísimo cuando justamente lo que transforma a otras naciones es que cada vez invierten más en los sistemas educativos, porque si algo ya se comprendió en el resto del planeta es que mientras más científicos, más investigación haya, más riqueza hay. O sea, estos aparatos son producto de investigación científica, estos también. Bueno, sin duda estos, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? El internet, los celulares, la comunicación, los lingüistas, los especialistas, hasta la misma prensa, ¿no? Hasta la misma prensa. O sea, el celular y todo lo que trae, todo lo que conlleva actualmente, es el resultado de años de desarrollo universitario, de desarrollo de procesos educativos dentro de las universidades. No solamente un grupo de investigación, es una serie enorme de grupos de investigación, son 40 años aproximadamente de investigación científica, que están cambiando el mundo día con día, sino inclusive lo que estamos haciendo en este momento. Y México se encuentra 30, 40 años rezagado porque precisamente cualquier excusa es buena para afectar, y no lo he leído, pero lo anticipo. Lo sospecho, sí, sí. Por ahí va el asunto del recorte. No lo dudaría demasiado, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, perdón por la acidez, pero no, está bien, digo. Pero no lo dudo, y es muy lamentable, y es algo que constantemente estoy mencionando. Mientras más invertamos en educación, más rápido se transforma una nación a mediano y largo plazo, ¿no? Así es. Bueno, ahí tiene usted la opinión, y vamos con el por esto, que aquí le escurre la sangre, como decimos siempre. Sí. Sigue el horror, su segunda son campaña para recuperar el turismo, crearán fiscalía de investigadora, y en su contraportada dice senda suicida, hablando de un evento internacional, un evento local. Muy crudas las fotos del por esto, ¿no? O sea, digo, no sé qué utilidad podría aportarle a la sociedad. Fíjate que normalmente si haces un análisis periódico de ciertas fechas, acostumbraba hasta el año pasado a llevar aquellas notas en las que se dice y se presupone que el dueño de este periódico fue uno de los
actores de aquel 2 de octubre que no se olvida. Que se les olvidó ayer. Y que se les olvidó ayer, pero además sacaba unas historias de una revista que se llamaba ¿Por qué? Creo así se llamaba. Y ahora ayer se les olvidó a todos, ¿no? Y yo esperaba ver el día de hoy pues una remembranza de una marcha ahí muy pequeña de algunos estudiantes. Esperaba yo ver esta nota. También está el tema, por ejemplo, que sí lo lleva en contraportada de este evento lamentable. El evento internacional. Así es, de Las Vegas. El episodio que se da en Las Vegas. Pero bueno, creo que ahí también está, para mi gusto como lector, dice senda suicida, ¿no? Y esto de senda suicida se me figura una situación en donde todos los que fueron víctimas es como que por voluntad propia hayan seguido ese camino, y no fue así, ¿no? Es un hecho que por la dimensión de las víctimas, que son 59, evidentemente es un acto terrorista que en principio se niega, ¿no? Sí, claro, y la verdad, pues el por esto en su línea de narcos, en su línea de inseguridad, ha logrado, pues lamentablemente, explotar el morbo de las personas, y eso hace que se vuelva un periódico de circulación. Hay que reconocerlo, está hasta en la tiendita de la esquina de la comunidad más apartada que usted puede imaginarse de Quintana Roo, y también pues de Yucatán, porque también ahí tienen su periódico, pero no aporta a la sociedad, digo, algo a la violencia. ¿Cómo lo ves, Samuel? Me acuerdo, ahorita que observo la portada, me acuerdo mucho de la estrategia de Son, este periódico inglés que se hizo famoso a partir de los 60s, porque es inclusive la palabra tabloide viene por The Sun, que es el que reduce el tamaño, ¿no? A tamaño tabloide, y se pone a hacer estas portadas súper llamativas y horrorosas. Veía una película hace unos días en donde se ven un montón de portadas de The Sun, todas llamativas y amarillistas, y es el gran creador del amarillismo, Rupert Murdoch, un multimillonario que todavía está vivo y que es dueño de una cantidad impresionante de periódicos en Inglaterra, Australia, Estados Unidos. Es el dueño de Fox News y toda la cadena Fox. La compró, la fortuna la hizo justamente con The Sun, y posteriormente la hizo precisamente con la creación del amarillismo. Bueno, no la creación, pero sí con la mayor difusión e inversión que ha habido en la historia del periodismo en el amarillismo. Con esta línea editorial, ¿no? Con esta línea editorial, sí. Y es una línea editorial antigua, sí. O sea, es de los 60, 70, 80, su momento de gloria, ¿no? Y el momento de mayor fortuna de Rupert Murdoch, que le permite dar el salto a Fox y comprar todo Fox. Y a mí me entristece mucho porque es una manera también de desinformar. O sea, sí, cierto. Yo me acuerdo que uno de los argumentos era, bueno, es que no estás diciendo la realidad, no estás viendo los cuerpos ni la sangre, como mencionabas. Eso es verdad, pero también es cierto que demasiada sangre y demasiados cuerpos y el exceso de atención en lo negativo es también una manera de desvirtuar la realidad tal como es. Claro. Recuerdo hace unos días circulaba un texto que me hizo muy interesante sobre lo que había pasado en Japón después de aquel temblor que afectó estas plantas nucleares y se había vuelto un desastre. Y a los japoneses, el estar en constante contacto con el drama les había generado un problema psicológico. Entonces la Sociedad Japonesa de Psicología había mandado un enorme mensaje diciendo que había una especie de estrés postraumático parecido al que se vive en la guerra, claro, porque estaban constantemente alterados, a pesar de que habían pasado muchas semanas de aquella situación. Y una cosa es la conciencia del daño y otra cosa es el morbo constante. Y en términos de psicología es interesante porque el morbo constante no aporta a la solución del problema. Sí, según algunos psicólogos, inclusive ahonda el problema. Pero bueno. Oye, en este tema, ahondando esa portada, por ejemplo, puede, desde tu opinión, en este manejo del morbo, pareciera ser que luego se convierten en voceros, ¿no?, de ciertos grupos, ¿no? Esa es una perspectiva. Y la otra es que cuando la gente se acostumbra demasiado a la violencia, ya esa función de hacerte consciente ya no funciona. Si estás tan acostumbrado a ella que ya la dejas pasar y la permites. Independientemente, se vuelve normal. Sí, y eso
eso es al revés, o sea, en lugar de que te llame la atención y digas qué barbaridad que está pasando, te sucede el fenómeno contrario. Como ya es normal, que siga sucediendo. Desde la perspectiva si se vuelva o no vocero, no sé qué tan fácil sea afirmar eso, pero siempre ha sido una discusión de los medios. Yo recuerdo que es una discusión muy antigua, ¿no? En los 30s con la mafia en Chicago y Nueva York. Le pedían constantemente a los medios que no publicaran lo que estaba sucediendo con los asesinatos de la mafia, las bombas y esta guerra que había entre ellos para vender alcohol, y fue imposible detenerlo. O sea, no se logró, jamás los medios logró eso. Al contrario, lo que hizo el gobierno en su momento fue, como no les hacían caso, fue ir a los medios y empezar a darles buenos boletines de lo que la policía estaba consiguiendo, y logró revertir el proceso, pero nunca lograron detener esa voz, ¿no? Sí, lo mismo sucede acá, ¿no? Y esa línea, es que es una línea muy delgadita, ¿no? También si se deja de informar de manera objetiva, tampoco puedes ocultar información. El tema es una línea muy delgada. Matizarlo, o sea, no se trata de ocultar información desde el punto de vista periodístico, porque tampoco estarías cumpliendo con tu misión, sino se trata de matizar, porque sí está muy ofensivo que me pongas una foto de un descuartizado en un periódico de nota principal. O sea, hay maneras de matizar la información y eso depende de la astucia. Lo que pasa es que en los medios de comunicación de este nivel no quieren pensar en cómo presentarle al lector una noticia desagradable, porque se trata de pensar. Si no, lo más fácil es agarrar lo que tienes a la mano, que es el cuerpo descuartizado, y ponerle el titular y listo, ya, y cumpliste. No, hay que pensarle la manera y la estrategia para poder presentar la noticia. Si no, no funciona, ¿no? Lo vuelves un medio como lo tenemos ahora. Es la maravilla de estar sentado con expertos del periodismo. Uno siempre aprende, sí. Vamos con otro periódico, cambiamos de lo terrorífico a lo político. Dice, amplía Morena y Obrador ventaja. Evidentemente está sesgada un poco la noticia, porque nada más veo a Erubiel Ávila, que no está considerado como uno de los presidenciables dentro del PRI. Antes, al contrario, en el PRI está Mit, José Antonio Mit, y también Nuño. El mismo Osorio Chong, ¿no? Osorio Chong, lo ponen con, obviamente, Miguel Ángel Mancera, lo ponen con Margarita Zavala y con Erubiel Ávila. Por supuesto que se los lleva de calle. No, están muy adelantados, ¿no? O sea, hasta de aquí al 1 de julio, como que están muy adelantados. ¿Cómo ves, Samuel? No, pues definitivamente sí está adelantado, pero también es parte de la estrategia política, ¿no? Si estás constantemente... Es una estrategia doble, porque el electorado mexicano es bien interesante. Por una parte sí estás diciendo, es que va a ganar, todos los indecisos o todo el voto útil tiende a irse con aquel que lleva la ventaja, pero también le estás diciendo al resto del sistema, únanse, aplíquense, organícense, crean toda esta larga y complicada estrategia clientelar, para evitar que otra estrategia clientelar alcance y llegue al poder, ¿no? De plano, o sea, como que fuera de base, ¿no? O sea, algo diferente, diríamos, pero que de manera local no aterriza. Porque aquí sabemos que desde el 2006 Andrés Manuel ha ganado 3-1. Digo, los que vivimos en Quintana Roo, quizá los que hacen este periódico no viven en Quintana Roo, pero sabemos que en el 2006 y en el 2012 Andrés Manuel se llevó 3-1 la elección presidencial, y aquí va a ganar Andrés Manuel indiscutiblemente. No es nota para nosotros, digo. Y la contraportada obviamente dice 59 muertos, 527 heridos, obviamente lo que sucedió ayer, que también lo lleva el Por Esto y lo llevan otros medios. Bueno, lo pasamos, sí, vamos con otro periódico de Las popular, Vegas, ¿no? Considerado popular, decayó mucho en su calidad de impresión. El Keki, la peor masacre de Estados Unidos, supongo que no tenían nota local y trajeron la que es de contra. Y Matanza de Especies, yo me quedaría con la portada de Holbox y le daría la vuelta, como una estrategia local, porque es un periódico local. No hay que olvidar eso, ¿no? No hay que olvidar esa situación. Ahora, fíjate que aquí en esta nota de portada, que habla de la peor masacre en Estados Unidos con 59 muertos, hubiera sido interesante hacer pues un análisis, ¿no? Así como nos declaran a nosotros un warning, llegar a saber si todos estos eran turistas o eran residentes, y si es causal de un warning, ¿no? O sea, también porque es una ciudad... Las Vegas es una ciudad eminentemente turística, ¿no?
Entonces eso a mí como elector me hubiera gustado. Muy buena observación, sí, claro, ¿no? Que tengamos un warning por parte me pregunto quién emitiría ese warning. Las Naciones Unidas, o no sé, pero sería interesante, sería interesante que digamos, aguas, ¿no? No vayan a Las Vegas, o sea, en México no sucede una masacre seguro, yo muy probablemente considero que son turistas porque era un concierto de música country, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro, pero México puede emitirlo, bien. Sí, sin duda, México y Canadá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? México, Canadá, sí, es muy buena observación. Reino Unido, España, claro, Francia, sí. Podrían emitir un warning. Sí, la OTAN, sí. Digo, para que sientan también lo que se siente cuando. Sí, todos los países que suelen visitar, Las Vegas es totalmente interesante, pero es una cantidad impresionante de mexicanos, bien dices, ¿no? Lo que van a Las Vegas, y efectivamente, el gobierno mexicano podría, en respuesta a esos warnings que se dan la mayoría son políticos, ¿no? Claro. No quieren cargar esa... Me encantaría ver eso, me encantaría que el gobierno mexicano hiciera un warning diciendo no vayan a Las Vegas porque ahí hay loquitos matando gente. Ahí está Luis Videgaray, la recomendación de esta mesa, Luis Videgaray, nuestro canciller, que pueda emitir un warning. Por favor, un warning para no ir a Las Vegas. 1500 eventos, unos menores, otros mayores, de este tipo de balaceras que se han suscitado desde escuelas hasta centros comerciales en algunos, y como estos eventos musicales, ¿no? 1500 eventos de esta naturaleza, ¿no? Que obliga obviamente a la regulación de quienes deben detentar o poseer armas, ¿no? Tenía en su poder 19 armas largas, entonces es un problema bastante serio, ¿no? Sí, estuve platicando con una psicóloga ayer, porque no me deja de llamar la atención que es curioso, es el país que en teoría debería sentirse más seguro, ¿no? O sea, esto de alguna manera es un reflejo de una profunda inseguridad al interior. O sea, una persona que vaya y agrede a gente totalmente indefensa es porque desde su perspectiva psicológica hay algo que temer. O sea, agredir significa defender, es tener una percepción de temor. Entonces, el país que más ha invertido, que posee la industria militar más grande, en números, platicando con una persona que ha pertenecido al ejército, me dice que no existe una verdadera comparación entre ningún ejército y los norteamericanos, porque eventualmente ya se desarrollaron a tal grado que es muy difícil, inclusive China, que decían, bueno, China se desarrolla más como potencia, pero un análisis frío militar dice, sí poseen muchos soldados, pero una guerra actualmente se gana por el aire y nadie posee un ejército aéreo tan poderoso como el ejército norteamericano, ¿no? Así es. Entonces, una fuerza aérea tan grande, ¿no? Había que ver el warning. Es interesante que esta sociedad esté en un estado constante de temor para que haya tal nivel de agresiones. O sea, el hecho que vendan armas y que todo el mundo vaya a comprarlas no significa que lo hagan porque estén bonitas, tengan un valor estético. Lo hacen porque implica una percepción de inseguridad y de autodefensa, ¿no? Sí, otra vez repara Remberto Calles en la región 503, o sea, sacó su palita. Me refiero que sí, quizás sacó su palita, se puso a cebear su sacapico y todo lo demás. Repara ya, me encanta. Ya cámbienle por favor de verbo. Que se la persona encargada de comunicación mande otra boletín, sí, que repara Remberto Calles, o sea. No puede ser, ¿no? No, pues puede no. ser que salga con su pala y empiece a rellenar. Es la idea que le da el lector, ¿no? Sin embargo, pues dista mucho nuestro presidente municipal de hacer esa labor. Además, habría que tener una foto así, ¿no? Donde él esté con una palita llenando. Que la hay, ¿no? Que hay esa sola foto y ya vuelve a limpiarse. Claro. Sí, claro. Bueno, ahí los boletines son otra cosa que más adelante los analizaremos. Vamos con el novedades de Quintana Roo, que dice vinculan a proceso exfuncionario de Góngora, la nota de ayer de Solidaridad. Obviamente le decretaron ahí una multa millonaria de 120 y tantos millones de pesos. Le da seguimiento a su caso en juzgados federales, 6 demandas del Mayoris. Ayer llevaron ellos como principal que no veo la carta aclaratoria de Greg Sánchez, se le pasó a Greg. También está aquí el tema de la apelación. Apela Borges ante Corte Suprema de Panamá. ¿Cómo ves las notas de novedades hoy? Bueno, a mí no me sorprende que esté constantemente como primera plana esta información contra el régimen anterior. Entiendo la estrategia y además se me hace... Yo no tengo tanta información del pasado político de Quintana Roo, pero desde mi perspectiva es la estrategia más agresiva contra otro gobierno que yo haya visto. O sea, nunca he visto tantas denuncias constantes contra un régimen anterior por corrupción.
Bueno, por otra cosa, pero por corrupción es impresionante. O sea, por un lado, entiendo esta lucha entre grupos, pero por otra me llama muchísimo la atención que el tema combate a la corrupción se esté posicionando tanto en la mente de la gente eventualmente. Finalmente lo que hace un medio es poner el tema en la mente de las personas, ¿no? Claro. Hay dos maneras de eliminar adversarios en estas estrategias, ¿no? Una es matándolos literalmente, y otros matándolos simbólicamente, que es encarcelándolos. Claro. El encarcelar a un político es matarle y coartarle la vida política. Eso es una auténtica guerra, es impresionante. Es una guerra, a mí me sorprende por sus dimensiones. O sea, la política es una guerra, ¿no? Sí, pero normalmente hay 2-3 batallas, 2-3 victorias estratégicas y se detiene la guerra, ¿no? Esta me sorprende que no se detiene, ¿no? Y que parece constante, cada vez más profunda, y hasta llegar a esa raíz que se encuentra en alguna parte de la Ciudad de México. Lo que sí me sorprende, ¿no? Pero no tiene variantes, es que no hay, yo creo que el más mínimo ánimo de aplicar una negociación es cárcel, es eliminación. Así es el tema, ¿no? Pero lo más chido sería... Es una guerra sin cuartel, sí, claro, ¿no? Me llama la atención eso. Que recuperarían los recursos supuestamente que se llevaron. ¿No? Teóricamente, sí. Eso sería lo mejor para todos los quintanarroenses, porque ya que estén en la cárcel, pues van a estar disfrutando de lo que bien se llevaron. Digo, de lo que se llevaron bien, más bien, ¿no? Samuel, ¿con cuál portada te quedas tú de las que tenemos aquí sobre la mesa? Obviamente nos hacen falta otros medios como Publímetro, que también se hace, La Verdad, que también circula, por supuesto Diario Imagen, que también es otro que circula. No comprar, tenemos alrededor de 9 periódicos que circulan de manera diaria, pero no los tenemos aquí en la mesa. Si gustan mandárnoslos, con gusto aquí los recibimos. Sabemos que hay una crisis en los medios, volvemos al punto, hay que trabajarle más, hay que esforzarse más, hay que ser creativos para darle al lector algo que realmente merezca el lector. No tenemos por qué faltarle el respeto al lector, pues sesgando la información. No debemos tampoco faltarle el respeto al lector cuando hay una masacre y presentar los cuerpos sin cubrirle algo a los cuerpos. Victimizar doble tampoco es correcto para nosotros los periodistas. Y por favor, haga esta simple recomendación: si alguien va a denunciar a su periódico o el reportero le lleva una nota de denuncia, vaya también con la parte denunciada. O sea, haga ese trabajo de contraparte, porque a veces nada más nos vamos con la información de quien denuncia o de quien acusa y no vamos a buscar la versión del supuesto acusador, ¿no? ¿Cómo lo ves, Samuel? Bueno, estoy completamente de acuerdo. Bueno, a mí por diseño editorial me sigue gustando el diseño del Keki, y por contenido me gusta más Novedades. Me gustaría mucho que Novedades tuviera el diseño del Keki o viceversa, Keki tuviera el contenido de Novedades, y se me haría una mezcla muy interesante de prensa. Me gusta... Que lo hagan tabloide, dices. Sí, así es. ¿Me gusta el diseño Me gusta el diseño editorial, o sea, el diseño gráfico. Aunque su imprenta está muy mala porque se le emplastan los colores. Sí, he visto eso recientemente, está muy mala. Ahí le recomendamos ahí a los que hacen el Keki que por favor, pues le inviertan un poquito. Me gusta la imagen grande, los colores, los uso del color rojo. El diseño pasa la prueba del diseño gráfico, ¿no? Pero en contenido... Sí, en contenido me sigue gustando más Novedades. Y aquí es donde entramos los periodistas y los editores en conflictos. ¿Qué privilegias, el contenido o el diseño? Se puede combinar, sería muy interesante una mezcla de ello. O sea, yo creo que podemos tener una portada grande y semejante con el personaje que ha sido vinculado. Bueno, sería un poco agresivo, pero pero quizás se pueda, no, quizás no. Sé que los diseñadores y los editores lo logran hacer con mucha eficacia. Lo hacen muy bien en ciertas ocasiones en Quintana Roo, y sin duda lo hacen muy bien periódicos nacionales y periódicos internacionales. Este título me entristece tanto que cada vez lo leo: vive Estados Unidos la peor masacre de su historia, y cada vez vive la peor masacre, y luego otra vez la peor masacre, y luego otra vez la peor masacre. O sea, vamos como por la 10ª peor masacre. Cada vez se van superando. Es tan triste que se superan en esa área. Sí, claro. Marta Mota nos escribe y dice: hay 9 periódicos que circulan, pero ninguno de ellos es líder. Wow. O sea, sorprendente que lo diga el lector. Lo está diciendo el lector, ¿no? O sea, ninguno es líder. O sea, y vienen 2 más. Aquí se los digo en esta mesa, vienen 2 periódicos más. Uno se va a abrir a principios de noviembre y el otro ya está casi listo para diciembre, aunque ya circula en redes sociales, El Despertador,
que es uno que se anunció que viene, y otro periódico más que viene, que también es de empresarios tabasqueños y viene a circular en Quintana Roo. Yo creo que hay una sobreoferta de medios impresos y una sobreoferta también de medios digitales. Y podemos hacer una comparación así muy sencilla, ¿no? Vamos a trasladarnos al estado de Yucatán. ¿Cuántos impresos tenemos en Yucatán? ¿3, 4? Tenemos 5 hoy en día, 5 impresos. ¿Y qué tamaño tiene Yucatán? Vamos también por ejemplo, la fundación, ¿cuántos años tiene Yucatán? No, tiene más de 500 años. Entonces, hay una sobreoferta de medios y quizás eso también hace que no se cuide la calidad y se hacen intentos desesperados por llamar lectores, ¿no? Y en esos intentos desesperados hay notas como estas que son muy... algunas muy fantasiosas, como la de Playa del Carmen, ¿cómo se llama? Del hospital, ¿no? Así es. Se venden cuestiones, pues muy de generar ahí expectación, muy especulativas, sin elementos de prueba, y eso, a lo mejor el director editorial dice, bueno, voy a vender esta historia, que llame, que me hagan comprar, porque todo está en eso, ¿no? Que ¿quién vende más periódicos? Sí, un periódico no puede presumir de que vende arriba de 5,000 periódicos diarios. ¿Cuántos impactos tiene en Macronews? Bueno, tenemos 17,000 seguidores en redes sociales, pero varía dependiendo de la noticia, dependiendo de la información, depende inclusive de nuestro manejo en redes con esa información. Esa es una discusión que hemos tenido y que he tenido con muchas personas, ¿no? Redes sociales versus medios impresos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? Sin duda hay un mercado para medios impresos, nosotros somos parte de ese mercado, ciertos sectores sociales, pero también es impresionante el mercado que hay para redes sociales y que además varía tanto. Y hay toda una discusión sobre qué hacer con la información, cómo llegar a ella, quiénes la consumen, qué consumen. Creo que el siglo XXI es uno de los siglos más misteriosos con respecto a cómo las sociedades van a consumir información, porque el hecho de que tú puedas decidir qué quieres, o sea, el hecho de que se pueda segmentar, es un problema hasta cierto punto. Hay medios, por ejemplo, ya antiguo, ¿no? History Channel, ¿no? Que se dedica solamente a un segmento, está dirigido especialmente a cierto público con ciertas características. Esa es una estrategia, y están estos que están abiertos a todos los sectores de la sociedad, o a la gran mayoría, y yo creo que no se ha encontrado una fórmula muy fácil. Lo que yo he visto con medios que siguen teniendo mucho éxito es que hacen un profundo análisis de su sociedad. Y lo que yo no veo cuando reviso medios impresos en Quintana Roo es ese análisis. Por ejemplo, el cancunense promedio prácticamente no tiene tiempo para revisar el periódico. O sea, el fenómeno es curioso. Casi todo tipo de trabajo de la clase media, que es quien normalmente consume información, no les permite tener unos minutos para revisar el periódico. Sí, claro. De entrada es muy difícil. En hotelería, si te ven revisando un periódico, te corren inmediatamente. ¿Sí? Entonces es un problema muy serio. En oficinas públicas es un poco más fácil, pero tampoco es tan sencillo. Claro, el celular siempre te va a permitir estos segundos. El acceso. Sí, el acceso. De abrir y cerrar. Pero el hecho que tú decidas qué quieres ver te pone una restricción interesante. Entonces, yo no he encontrado la fórmula. Sé que hay un montón de analistas del mundo que tampoco la han encontrado. Y sé que es como se está moviendo. Siempre que hay un cambio, el único cambio semejante en la historia que hubo fue hace 500 años cuando nace la imprenta y empiezan por ponerse a aparecer medios escritos masivos, y generó toda una transformación de las sociedades. Tuvieron que, de sociedades que eran visuales, se tuvieron que convertir en sociedades de lectores. Yo no sé cuál sea la sociedad que se vaya a crear, pero estamos en ese proceso. Entonces, ese proceso es muy confuso. Lo fue hace 500 años cuando surgió la imprenta y está siendo confuso actualmente. Y nuestra chamba, ¿no?, es sentarnos y ver hacia dónde vamos a ir con esto. Sí, bien dices, hay una impresionante sobreoferta, o sea, es sorprendente que haya 9 periódicos. También yo percibo, por ejemplo, ha estado este festival de música que es muy bueno y tiene mucha calidad y absolutamente nadie lo conoce. O sea, yo fui a un concierto buenísimo el domingo, gratuito, en la Plaza La Roca, con unos jóvenes excelentes tocando música, y no estaba lleno. Con una ciudad, o sea, y aparte el espacio era pequeño, era para que estuviera saturadísimo y estuviéramos ahí todos de pie. Y además valía la pena ponerse de pie porque eran muy buenos. Pero no sucedió. Y no sucedió precisamente
porque nadie sabía. Y luego el siguiente concierto, absolutamente nadie. Los que estamos ahí era porque los que llegaron a la plaza, hay unos despistados del cine, ¿no? Y otros que salieron de comer del restaurante. Finalmente se medio llenó. Eso no lo logran posicionar los medios de comunicación todavía. O sea, este listado de actividades que hay, los medios de comunicación hace 100 años, una de las grandes funciones es que lograron cohesionar sus sociedades. Y nosotros no tenemos ese medio de comunicación que cohesione a su sociedad. La influencia. Sí, que logre poner en la agenda esos temas que realmente interesan, porque parten de escuchar a la sociedad. Entonces no lo hemos logrado, no existe todavía ese fenómeno, y con las redes no sé cómo vaya a suceder. Lo veo complicado. Fíjate que, de un panorama general, Martín, Sami, veo, por ejemplo, que los medios digitales y las redes sociales hay una inmediatez de la noticia. Hay una forma casi instantánea de conocer la nota, y yo creo que esto, en mi percepción, supedita al periódico, al impreso, a que lo que ellos tengan que hacer al día siguiente ya no es llevar la noticia, sino hacer un análisis, a lo mejor especializarse más en el sentido de que ya al lector ya no le va a interesar, por ejemplo, conocer la nota, por ejemplo, de este evento delictivo que sucedió ayer, sino a lo mejor llevar una investigación más seria, ¿no? Y un análisis también del por qué sucedió o cómo sucedió. Claro. Porque esa nota, pues ya como bien dices, ya ya fue. Tú dices caduca, ¿cómo dices? Ya está prácticamente a seda, ya está vieja la nota. Entonces, de entrada, de manera genérica, yo veo la inmediatez de la noticia, que está, yo creo que ya en ese sector de los medios digitales y las redes sociales, y el impreso debiera de ser el análisis, o en su caso especializarse en algún rubro, como bien dice Sami, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, ver en el caso, pues tengo mucho tiempo de conocer a Sami, por ejemplo, ver un poquito de historia, ¿no? Como sí. Lo que hoy mencionas, creo que nadie tiene esa sección. No la hay. Algunas efemérides, por ejemplo. Sí. Ni ciencia hay. No hay tecnología. No hay investigación, no hay nada de eso, y digo, a mí me gustaría, cultura. Como lector, me gustaría verlo. Claro, ahí está la recomendación, aquí sale de esta mesa. Los hechos, déjenselo a las redes sociales, que se mueven muy bien, el hecho, y la investigación, pues la queremos ver impresa en los medios de comunicación. Ya no queremos ver el hecho, sino queremos ver la causa, el por qué sucedió aquello. Así no solamente cómo sucedió, sino el por qué sucedió. Como bien decía Samuel, consultar a un psicólogo sería una buena opción para saber por qué esa persona disparó contra 53 personas, como lo que sucedió aquí con el ruso. Hablábamos hace unos días, a mí, de la inteligencia emocional también que generan estas notas, ¿no? Es decir, imagínate que en este caso, refiriéndonos a la ley de víctimas, que los familiares, ¿qué impacto genera ver que un familiar de ellos está en portada, ¿no? Ya sufrió la primera cuestión de agresión de víctima al ser parte de un delito. Así es. Y luego la exhibición, que es doblemente victimizarlo, ¿no? Es algo que incide en menores, en familiares, sí, claro, ¿no? Y en amigos y conocidos, ¿no? Así es. Bueno, ya nos vamos. Samuel, agradecemos que hayas venido. Hombre, qué breve, yo que me estaba apenas acomodando. Te prometemos hacer un programa que tenga que ver con el colectivo social, el impacto de los medios, y ahí está el desayuno ya, que traen aquí para el Fish and Fries. Véngase a desayunar. Aquí ¿dónde estamos, Pepe, ubicados? Estamos en Avenida Chichen Itzá, en la Supermanzana 62. Pues tenemos estos desayunos. Este es un omelette. Tenemos huevos con tocino, son empanadas de queso de bola. ¿Queso fresco qué es? Queso fresco. Yo voy a apartar unas. Queso fresco. Okay. Y tenemos una salsita de tomate ahí hecha está muy rica. Al momento. Los invitamos a que sí, claro, si usted le da like a la página, y nos trae la captura de pantalla, se va a ganar un desayuno aquí en el Fish and Fries. Así que venga. Y decía, Samuel, te prometemos hacer un programa que tenga que ver con el colectivo social, el impacto de los medios de comunicación en el colectivo social. Hay toda una discusión buenísima. Sería muy bueno que los analistas hablan mucho sobre eso. Y que tú nos apoyaras con eso,
porque pues tú eres un experto en cuestiones sociales, ¿no? Entonces sabemos cómo está la cosa. Así es. Pepe. Bueno, agradecerte, Sammy, que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo siempre, en algunos programas que hemos coincidido, siempre se refiere Sammy a la historia, y para no cometer errores yo siempre digo que hay que conocer la historia. Así es. Y en este caso sugeriría también muy respetuosamente a los directores editoriales que el tema de historia es muy importante, habría que retomarlo, ¿no? Claro. ¿Algo más? Aparte de la investigación, ¿no? ¿Algo más a mí? No, pues agradecer muchísimo, Pepe, Martín, muchas gracias por la invitación. Y sí, además con estos platillos más seguido voy a buscar excusas para estar aquí. No, muchas gracias, y es para mí un honor estar con dos personas que son expertas en una gran cantidad de temas, no solo en prensa, sino en medios de comunicación. Un abogado destacado, en fin, gente con mucha experiencia y mucha capacidad de análisis. Muchas gracias. Gracias, Samuel, gracias a usted que tuvo el favor de seguirnos. Nos vemos mañana a las 7:30. A las 7:30 aquí en el restaurante Fish and Fries. Le invitamos a que nos sigan, que nos den like y que nos hagan sus comentarios, ¿no? Es bastante enriquecedor para nosotros. En la palabra de, nos vemos hasta mañana.